Muy buenos días. Buenos días. Seguimos estudiando el libro de Génesis. Sí. Ayer vimos el versículo 34. Sí. Algo grave sucede en la familia de Jacob. Sí. Dice que su hija Dina salió a ver a las hijas del país. Acuérdense que había vivido errante y tenía puros hermanos hombres en ese momento. No habla de más mujeres. Era una jovencita y dice que salió a ver a las hijas del país. Quería tener amigas, ¿verdad? Sí. Cuando dice que salió, pensamos que quería compañía. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Jebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Dice que la deshonró. Pero, ¿qué sucedió con ese joven? Su alma se enamoró de ella. Entonces le pide a su padre, Amor, que fuera a pedir la mano de Dina, a hablar con Jacob. Llegan con Jacob. Jacob espera, se queda callado, dice, y espera a sus hijos. Versículo 7, ¿quién me lo lee? Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Acuérdense que decía que si el hombre deshonrara a una joven virgen, tendría que quedarse con ella el resto de la vida, ¿verdad? Entonces, Amor, el rey, habló con ellos y les dice que su hijo se ha apegado al corazón de su hija, ¿no? Sí. Y les pide, les dice, os ruego que se la den por mujer y emparentad con nosotros. Danos vuestras hijas y vosotros vuestros hijos. Habitad entre nosotros. En otras palabras, dice, hagamos paz entre nosotros y vivamos como un solo pueblo. Si he hallado gracia ante sus ojos, daré lo que me dijeres. O sea, pídame lo que quieran, pero yo vengo a pedir la mano de Dina. Aumentada a cargo, dote, pídame cuánto necesita. Dadme la joven por mujer, dice el versículo 11. Sí. Los hijos de Jacob le responden con palabras engañosas. Por cuanta vez ha mancillado a Dina, su hermana. No podemos hacer esto, dice. Versículo 14. ¿Quién me lo lee? Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Así es. No incircunciso. Entonces, ¿qué le piden? Que se circuncide todo varón de ese pueblo, ¿verdad? Para que no sea abominación ante los ojos de Dios. ¿Alguien recuerda qué significa abominar? Así es. Algo que Dios no acepta, no lo soporta. Entonces ya hablamos en otras ocasiones sobre la circuncisión, el significado, ¿verdad? Y le pareció bien, y los primeros que regresan a su pueblo, los primeros que se circuncidan, es el príncipe y su padre. Y de ahí cada hombre que salía o entraba al pueblo era circuncidado. Al tercer día, dice que cuando el dolor agravaba a los varones,
de esa región. Y entonces, versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. A todo varón, ¿verdad? Acabaron con los varones de ese pueblo. A filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Y saquearon la ciudad, vengando a su hermana Dina, ¿verdad? Por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron ovejas, vacas del campo, todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, robaron todo lo que tenían. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: me habéis turbado por hacerme abominable ante los pueblos de la región. ¿Por qué se hicieron abominables? Porque se hicieron hombres sanguinarios, ¿verdad? Que no cumplieron con su palabra. Se entristece Jacob y ellos respondieron: ¿había de tratar a nuestra hermana como una ramera? Ahí quedamos, ¿verdad? Capítulo 35. Humberto, por favor. Buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Padre mío, porque nos permites estar aquí reunidos, seguir aprendiendo de ti, seguir acercándonos a ti, Padre Santo. Bendice estos momentos y permite que tu palabra entre en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida para poder ser testigos de tu gloria, Señor. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Voy a leer unos versículos antes de iniciar, que son Mateo 22, del 36 al 40. Dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Antes de iniciar, quiero compartirles, ayer que estaba investigando y leyendo y demás, hay una frase, la verdad, autor no encontré quién, pero me gustó, y dice así: cuando se rechaza la palabra de Dios como medida de la verdad, el hombre se vuelve incapaz de distinguir entre la verdad y la mentira. Entonces a veces creemos que nuestros valores son lo más así, pero no, realmente los valores y la verdad que Dios nos puede dar es la única guía que podemos realmente tener, porque nosotros podemos caer en no saber si lo que hacemos está bien o no está bien. Bueno, vamos a iniciar ahora sí. Vamos a leer de dos en dos, pastor, por favor. 35. Dice: Dios bendice a Jacob en Betel. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores,
y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob eligió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella oración, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efra, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas, también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, y llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta ahora. Y salió Israel y plantó su tienda más allá en Migdal Edar. Sí, por favor. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Gracias. Voy a leer el versículo 1 y 2. Dice: Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Aquí es interesante ver que pues Dios le vuelve a hablar a Jacob. Ayer veíamos durante todo el capítulo que sucedieron algunas situaciones en la familia de Jacob. Sin embargo, no hay un acercamiento así que nos diga la Escritura que tuvo Jacob con Dios. Pero aquí pareciera que Dios le dice: ¿sabes qué? Recuerda lo que yo te había mandado. Y para podernos volver a ver, necesitas una purificación. Entonces, cuando Dios le pide a Jacob: ¿sabes qué? Jacob le pide a su familia: desháganse de todo lo que tienen. Él entiende que el momento en el que se va a volver a
a ver con Dios es un momento sagrado, es un momento sublime, y él sabía, ahora sí que como dicen, de dónde cojeaba la familia. Entonces, si nos damos cuenta, hay una purificación en los ídolos, en ciertas costumbres que ellos habían adquirido al estar viviendo en Siquem. Voy a leer el Génesis 31-34 para hacer referencia a los ídolos y vamos a ver un poquito más acerca de ello. Dice, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Cuando Labán estuvo buscando los ídolos que ya sabía que le habían sustraído, él no los encontró. Jacob hasta ese momento se da cuenta que Raquel era la que había sustraído los ídolos, pero tampoco Jacob pide deshazte de ellos, ya no dice nada la escritura acerca de ello. Podemos imaginar, yo creo imaginar, que a lo mejor en algún momento pues lo siguió conservando. Fue como esa parte que en su momento estábamos platicando, que Raquel se regresaba a su antiguo pasado. Al final del día venía, su padre era idólatra, y no sabemos realmente cuál fue la intención real de Raquel de sustraer los ídolos. Yo aquí en el versículo 2, cuando dice, saben que quítense todos los dioses ajenos, quiero imaginar que muy probablemente Raquel todavía los conservaba. Y si no ella, tal vez sus siervos o algunos de sus hijos. Porque es muy enfático aquí Jacob. Y también aquí hay algo muy, muy importante a tomar en cuenta. Sabemos que desde un inicio Dios le dice a Jacob, sabes que tienes que regresar a la tierra de tus padres. Voy a leer Génesis 31:3, dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Dios le había dado una orden contundente, o sea, no era así de si quieres, después, no, era regrésate a la tierra de tus padres. En Génesis 33, 18 y 19 dice así, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Es parte de lo que estábamos leyendo el día de ayer, y vemos que de alguna manera la intención de Jacob, o no sé ahí qué pasaría por su mente, pero creo que pues no era llegar de manera inmediata a la casa de sus papás, porque es la primera vez que compra una tierra. Y normalmente cuando alguien compra un terreno, pues dice, pues me voy a quedar aquí un tiempo. Y aquí me surgieron algunas cuestiones, ¿no? Dios había bendecido a Jacob, por supuesto que lo había bendecido, pero aquí pareciera que entonces las bendiciones que le dio Dios a Jacob, pues después no sé qué sucedió con él, que dice, me quedo en Siquem, pareciera que sus hijos crecen, o sea, no, lo que pasó, lo que leíamos ayer, no le pasa a una niñita, ya era una jovencita, quiero imaginar. Y aquí la reflexión sería que si después, una pregunta para cada uno de ustedes, dice, si después de haber recibido una bendición de Dios, ¿me apoyo en mi propia inteligencia o sigo poniendo mis acciones en las manos de Dios? Sí, ese sería, yo creo que la reflexión pensando en lo que pasó Jacob, que pues ahí ya Dios le había cambiado el nombre y todo, pero se decide quedar en Siquem. ¿Cuánto tiempo? No dice la palabra, pero pareciera que fue un largo tiempo. Entonces aquí también, completando la reflexión, yo creo que cuando cualquier persona, me incluyo, si realmente quiero confiar en Dios, lo primero que hay que hacer es quitar lo que nos estorba para tener una buena relación con Dios. En este caso, Jacob quita lo que sabe que va a estorbar cuando vuelva a tener ese contacto con Dios. Entonces le dice a su familia, ¿saben qué? Desháganse de todo. Y pareciera que ahí en ese momento vuelve a recuperar o vuelve a tomar
el liderazgo espiritual de la familia, porque como si se le hubiera olvidado, no sé. Ahí, ahorita el pastor nos ayude a saber qué es lo que pasaba con Jacob. Voy a leer el 3. Dice así: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Aquí pues Jacob recuerda nuevamente cuando se vio con Dios, bueno, cuando tuvo ese contacto con Dios. Y a veces, no sé, me ha pasado que tengo ese contacto con Dios y pues es una alegría inmensa, ¿no? El corazón late más rápido y hay alegría y demás. Pero pareciera que pasan los días y se vuelve a lo mejor común, o sea, se me hace común. Y sí hay ese contacto, pero ya como más, pues diferente, sin tanto éxtasis, digámoslo así. Y eso me hizo recordar una cita, y pensando también en lo que dice Jacob, cómo recuerda, dice, ahí donde yo me vi con el Dios que siempre ha estado conmigo, ¿no? O sea, vuelve a saber que Dios nunca lo ha dejado. Y la cita es Apocalipsis 2:3, dice así: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, pareciera que aquí Jacob le pasó eso, ¿no? El amor que tenía o la cercanía que tenía con Dios, pues de alguna manera la dejó un tanto no en su prioridad, porque pues compró tierras en Siquem, no se dirigió o determinó la orden que le había dado Dios de llegar a la casa de sus padres. Sin embargo, cuando nuevamente tiene ese contacto con Dios, vuelve a recordar y él se vuelve a llenar pues sí, de gracia, de contento, y dice, ahí donde yo tuve contacto con Dios. Y entonces dice, ahí donde había yo estado con él, en Betel. Y aquí es bien importante entonces ir identificando los momentos de Jacob. Yo la verdad me gustó leer este capítulo, porque pareciera que me estaba describiendo en esos momentos, ¿no? Hay mucha alegría, hay momentos en los que pareciera que pues y ahora qué pasa, pero otra vez hay momentos en los que cuando uno decide, bueno, yo decido acercarme a Dios nuevamente, recuerdo todas esas bendiciones que en algún momento Dios me había dado. Y entonces aquí también la reflexión: ¿cómo ha sido tu andar con Dios, esa relación que has tenido con Dios? ¿Has conservado ese primer amor o solamente fue un momento y ahora ya no es así? Continúo con la lectura, ahora del 4 al 7. Dice así: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. La importancia, aquí reafirma, ¿no? Cuando ya en el versículo 2 les había pedido, saben que vamos a deshacernos de todo lo que nos estorba, pero aquí ya cada uno de los miembros de toda su familia pues le entrega, ¿no? Inclusive los aretes y demás. Yo estaba leyendo algunas, un poco de historia, y en aquellos momentos cuando alguien era pagano y adoraba a ciertos dioses, había muchas perforaciones en la oreja, en la nariz, inclusive en esta parte de lo que sería la mejilla, y era como un signo de adoración a sus dioses. Entonces aquí me llama mucho la atención porque pues era la familia de Jacob. Entonces pareciera que la atmósfera en la que estuvieron viviendo los volvió a jalar a esa idolatría. Y también es cierto que en este momento Jacob, hasta este instante,
vuelve, como les decía hace un momento, a decir o a tomar el liderazgo espiritual que Dios le había dado. Y yo en reflexión me quedé pensando, bueno, yo como padre de familia, es esa parte, estar siempre con esa responsabilidad que pues Dios nos ha dado así que a los jefes de familia, de tener ese liderazgo espiritual para con la familia, porque no nada más es con nosotros, sino también con nuestros hijos. Y si pensamos en toda la historia que hemos venido leyendo en Génesis, pues no nada más son nuestros hijos, sino también los hijos de mis hijos. Entonces yo creo que la responsabilidad es enorme y leer a Jacob, todo lo que está pasando, sí son momentos de esperanza para uno como varón, jefe de familia, porque dices, bueno, sí, es probable que pases por ciertas situaciones, pero también es cierto que Dios siempre está ahí, atento, cuando tú ya decidas volver a tomar esa responsabilidad. Voy a leer un par de versículos en relación a la purificación, al deshacerse de las cosas que aquí menciona en el versículo 4. Y voy a Judas 1:23, dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí podemos ver que la ropa también la podemos contaminar. O sea, aquí dice, la ropa contaminada por su carne. Entonces a mí me llamó la atención este versículo porque sí es cierto que a lo mejor obramos en corazón, pero también influimos en todo lo que está a nuestro alrededor. En Efesios 4:22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo creo que aquí en este momento Jacob comprendió la importancia de despojarse de todo lo que habían adquirido durante ese tiempo que habían estado viviendo en Siquem, y aquí en Efesios nos los dice, ¿no? Despójate de todo lo que eras para que puedas entrar en gracia a los ojos de Dios. Entonces, Jacob, Dios buscó que Jacob tuviera esa santidad antes de poderse ver con él. No es como, voy a tener una cita y pues me baño, me cambio y me preparo de acuerdo a la cita que voy a tener con esa persona, ¿no? En este caso, Jacob sabía la importancia de la cita que iba a tener con Dios. Entonces aquí, bueno, yo los quiero invitar a una pregunta de reflexión. Dice, ¿qué te falta limpiar en tu casa? Y reafirmo casa, refiriéndome no tanto al lugar donde cada uno vive, sino a la casa de nuestro corazón, para que tengamos un encuentro inolvidable con Dios. Esa sería la reflexión, que es lo que, así como Jacob se deshace de varias cosas, a mí que me hace falta para tener ese encuentro íntimo con Dios. Leo el 8, dice así, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. El Alon Bakut significa la encina del llanto. Aquí es interesante ver que hacen referencia a Rebeca, y aunque aquí no lo dice, bueno, Débora era la nodriza de Rebeca. Yo busqué citas y todo, realmente no encontré algo al respecto. Sin embargo, releyendo el versículo, imagino que Rebeca ya había fallecido, porque su nodriza ya no estaba con ella. Entonces, no sé, es una suposición mía, ahorita que el pastor nos ayude para saber esto. Yo quiero imaginar que la que le fue a dar la noticia a Jacob fue la nodriza. Y entonces, pues ahí ya quedándose con él, porque ya no tenía que regresar a la casa de Rebeca, se quedó con él y pues ahí es donde fallecen.
Continuó, leo del 9 al 15. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, el Betel. Bueno, aquí antes de entrar ahora sí que en forma a los versículos, libación significa, bueno, consistía en derramar vino sobre una ofrenda, vino o aceite. O sea, ya estaba la ofrenda y una libación era derramar. Y aquí, pues, me gustó mucho estos versículos porque Dios reafirma el pacto que había hecho con Jacob. Igual como diciéndole, no se te olvide, a mí nada se me olvida. Y por eso te recuerdo el pacto que yo ya había hecho contigo. Inclusive le recuerda cuando le cambiaron el nombre. Y le dice, ¿sabes qué? Ya no te llamas Jacob, ahora eres Israel. Y el pacto se sella de una manera la verdad, muy bonita. Porque la sella, o sea, yo aquí creo que la sella con, o sea, la Trinidad completa, ¿no? Cuando dice una señal de piedra, pues es la roca, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice echa sobre ella aceite, pues es el Espíritu Santo, ¿no? Sabemos que en diversos versículos, cuando hablamos de la unción, estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces es un sello, bueno, es el sellar un pacto completamente que ya pues Dios había hecho previamente con Jacob. Y para reafirmar lo que les acabo de comentar en cuestión de la roca, en 1 de Pedro 2:7 dice así, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, vemos aquí cómo podemos reafirmar que el Hijo y el Espíritu Santo estaban ahí en ese pacto, para sellar ese pacto con Jacob. Y la manera en cómo podemos ver que Dios siempre cumple sus pactos, es un Dios de pactos. Continúo con la lectura del 16 al 21. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Benoni es hijo de mi tristeza y Benjamín el hijo de la mano derecha. Esos son los significados. Efrata significa fructífero o fertilidad, campo fecundo. También es otra manera, como aquí lo leemos, de llamar o de
designar a Belén. Y aquí es un suceso yo creo que importante para Jacob, porque pues estamos hablando de la mujer que él más amaba. Era la mujer a la que él había elegido originalmente como esposa y con la que él había sido condescendiente en muchas cosas, incluyendo la parte de los ídolos que ya leímos previamente. Entonces yo creo que este momento para Jacob definitivamente lo marcó su vida. Sin embargo, sabía que el bebé que nacía en ese momento pues iba a ser su apoyo, ¿no? De tal manera que le pone hijo de la mano derecha, o sea, su sostén. Digo, no sé, aquí es una suposición mía, es muy probable que de aquí la tradición de que los hijos menores vean por los papás, tal vez sea por ello. Y ya nada más para cerrar lo que pasó en este capítulo, Migdal Edar significa torre del rebaño o torre de vigilancia, y es una torre que está entre Belén y Hebrón. Entonces aquí vemos que ya Jacob, bueno, ya Israel se está caminando a la tierra de sus padres, que o sea, su finalidad es llegar a Hebrón. Continúo del 22 al 26. Dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. En el versículo 22, lo que hizo Rubén me llamó la atención, aunque ya no, bueno, aquí en la escritura ya no ahondan más en ello. Sin embargo, fue pues algo que no estuvo de todo correcto lo que hace Rubén. Pero creo yo que parte de lo que hizo él, porque él ya él ya sabía que no se le iba a heredar. Y fue como reclamar esos beneficios o esos derechos de primogenitura, creo yo. De tal manera que pues él buscaba su herencia, yo creo. Y entonces hace este acto, ¿no? Y creo esa parte porque, pues, en toda la historia que hemos venido estudiando, Dios siempre ha obrado su voluntad a través de las mujeres estériles de los patriarcas. Entonces, y aquí, pues definitivamente Rubén se sale de ese patrón que hemos venido estudiando. Y después vemos que sus otros 12 hermanos, que fueron Simeón y Leví, pues hacen la masacre en Siquem. Y pareciera que el Señor sabe perfectamente cómo ir quitando lo que no es, pues sí, a sus ojos grato. Y pues la línea se la deja a Judá. Digo, ya después vamos a ver más adelante. Pero son 3 hijos que no cumplen a lo mejor con ese, pues sí, con esos estatutos, ¿no? Con ese corazón que Dios estaba buscando para la simiente del Mesías. Y bueno, todos sus otros hijos, ¿no? Y voy a leer Génesis 49:3 en relación a lo de Rubén. Dice así: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te embeleciste subiendo a mi estrado. Pues aquí en este versículo, el 49:3, pues reafirma todo lo que leímos en el 22 en relación al comportamiento de Rubén. Continúo ya para terminar, del 27 al 29, dice: Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac,
Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió. Y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Aquí podemos ver que pues los hijos se vuelven a reencontrar, ahora por el motivo de la muerte de su padre. Y aquí es donde yo, leyendo hace un momento, les comentaba que muy probablemente Rebeca ya había fallecido, aquí ya no la mencionan. Entonces, por eso también esa creencia de los versículos anteriores, que Rebeca yo creo que ya había fallecido. Entonces aquí, ya terminando, es un capítulo, pareciera que el tema es la muerte, ¿no? Muere la nodriza, muere Isaac, muere Raquel, y sin embargo, pues ante eso siempre hay una esperanza. Inclusive también la muerte del viejo, digamos, familia de Jacob, ¿no? Porque se vuelven quitan todo lo que no les sirve. Entonces a veces la muerte pareciera que es algo pues que nadie espera, nadie gusta, pero no nada más podamos hablar de una muerte física, sino también una muerte del viejo yo, ¿no? Como estábamos leyendo lo que hizo Jacob. Y eso al final da un renacimiento, una resurrección, ¿no? Como recordándonos lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que vienen cosas buenas y nuevas. Y es así lo que nosotros deberíamos tenerlo en cuenta siempre. Y ya nada más, para terminar, un par de preguntas para introspección, creo yo. ¿Te ha pasado que llegas a Siquem y postergas llegar a Hebrón? O sea, dicho de otra forma, ¿les ha pasado que postergan las bendiciones y promesas que Dios les ha hecho? Así como Jacob se quedó ahí un tiempo cuando tenía que llegar a Hebrón. Y yo creo que la manera de no quedarnos en Siquem, pues es tener ese contacto todos los días con Dios, para saber en qué momento avanzar o en qué momento realmente esperarnos. Y pues vamos a darle un aplauso a nuestro Señor por toda la enseñanza y toda la honra y la gloria para Él. Muy buena pregunta que queda en el aire, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que cambiar para seguir adelante? Y yo creo que esta pregunta es la base de este capítulo, ¿no? Tiene que haber un cambio. ¿Algún comentario? Yo. ¿Quién dijo yo? ¿Sí? En el versículo 10 dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos. Y más abajito le dice: así vieron a Jacob los dioses ajenos, y zarcillos y todo. Quiere decir que Jacob había estado consintiendo mucho tiempo que su pueblo tuviera ídolos y dioses y los adoraran. Y pues, ¿qué había hecho? Hasta el momento en que ve que le dice Dios: ya váyanse de aquí, empieza a limpiar. Pues sí. ¿Por qué? O sea, lo consintió, lo permitió. Decía Humberto que se había relajado, había perdido su autoridad como hombre, ¿no? Como patriarca. Se había relajado. ¿Desde qué momento se empieza a relajar, Jacob? Si recordemos. ¿Mandé? Desde que comienzan desde que sale de Labán, ¿no? más bien desde que están las esposas jugando con él. Él se empieza a relajar. Las mandrágoras empieza a entrar un juego que le daba placer, le gustaba. Pero entonces pierde autoridad. Su esposa se había llevado a Dios. Así es. Acuérdense que por eso Dios le dice: regrésate en este capítulo. ¿A dónde? ¿A dónde empezó? ¿Quién le ordena? Dios. Dios. Le dice: regrésate donde hablaste conmigo, ¿no? Vuelve a empezar. Y esto nos habla de las sendas antiguas, ¿no? Sí. ¿Quién me lee Jeremías? Jeremías 6:16.
Hay un punto donde tienes que revalorar tu vida. En donde, decía Humberto, cuando recibimos a Cristo y nos llevó al pasaje de Apocalipsis, donde nos dice, has perdido tu primer amor, ¿verdad? ¿Cómo no acostumbrarnos a los milagros o a la vida que Dios nos da todos los días? Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Cuál es el buen camino? Por eso el Señor le dice, Los preceptos de Dios. vuelve a empezar. Los mandamientos. Donde no tenías nada, donde estabas en angustia y tenías una amenaza de muerte a tus espaldas, ahí te encontré. Vemos como la misericordia de Dios es misericordia. Pero podías pensar, pero si Jacob hasta se llamaba Israel, ya estaba bendecido en gran manera, ¿verdad? Pero no. Pero ¿qué se había arrastrado? ¿Qué es lo que nosotros podemos arrastrar por años y tenemos que volver a empezar? Volver a tener un encuentro con Dios. ¿Qué pasa cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Queremos servir en todo. Queremos hacer todo, ¿verdad? ¿Mandé? Todo, queremos, lo que nos digan, lo creemos. Pero conforme pasa el tiempo, vamos viendo las circunstancias, nos vamos fijando en la gente y vamos poniendo nuestros propios preceptos. Y dejamos de enamorarnos. ¿Qué pasa con un matrimonio? Te voy a amar por toda la vida y daré la vida por ti. Y hacemos un compromiso, un pacto ante Dios. Pero al pasar el tiempo, nos acostumbramos a eso, ¿verdad? Y entonces ponemos los ojos en otras cosas o en otras personas. Y el matrimonio empieza en decadencia. Comenzamos a ver otro mundo. Y se nos hace apetecible. ¿Se acuerdan de Lot? ¿Por qué la mujer se convirtió en San? Dijo, no voltees. Porque algo pasó con mis amigas y mis amigos. ¿Qué les pasó? Y miró atrás. Aquí el Señor le está dando una segunda oportunidad. Vuelve a empezar. Pero ahora ¿cómo? Ahora dice, acuérdate de donde vivías y quédate ahí y haz ahí un altar. Empieza otra vez. ¿Se acuerdan del primer altar que hizo? Sí. ¿En dónde fue? Ahí. Ahí mismo. Pero Dios no le había dicho que hiciera altar. Él lo hizo de corazón. Él le sirvió de corazón. Ahora su corazón no sirve tan bien. Está muy relajado. Ahora dice, haz un altar. ¿Qué es lo que, como decimos, le cayó el 20 a Jacob? Fíjate lo que le dice a la familia. Quitad los dioses ajenos que hay entre nosotros. Y ese es el punto donde nos explicaba Humberto. Muy bien. ¿Cuáles son los dioses que tú traes? ¿A qué dioses se refiere? Podríamos referirnos en un hombre o en una mujer que ya recibió a Cristo, que lo busca todos los días, pero que se ha llenado de dioses, que no los ha dejado. Hablamos de Raquel, que se había traído las costumbres, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de los dioses de sus familias, las tradiciones familiares, los pecados de la familia, que son normales, la forma de ser de la familia. Hay familia que, si ustedes se dan cuenta, tienen muchos hijos, y los hijos también, y ellos creen que Dios así es lo correcto. Entonces, ¿cuál es lo que tienes que cambiar que te has relajado? ¿Qué podríamos pensar como cristianos? ¿Qué pecados o qué áreas estamos idolatrando que no queremos cambiar? Puede ser el trabajo, el negocio. Puede ser los afanes, el trabajo. Incluso los hijos también. O sea, Puede ser un hijo que... estar más ocupado en ellos que en las cosas de Dios. Así es. Como que si volviéramos, hay gente que vuelve, después de conocer y yo te voy a servir,
te voy a amar sobre todas las cosas del mundo. Y cuando se presenta una oportunidad de trabajo, yo ya no, te sigo. Yo hasta aquí me quedo. Y regresas. ¿Qué es lo que traes? Que traes impregnado. Y no te das cuenta que te está afectando espiritualmente. ¿Sí? Viendo esto, aquí vemos que, por ejemplo, Jacob y sus hijos no se habían mezclado con otros pueblos. Porque lo que le proponía el otro pueblo era, denos a sus mujeres y vamos a Mezclarnos. mezclarnos. Entonces quiere decir que ellos habían guardado. Sin embargo, esto de los ídolos y los dioses ajenos, nosotros podríamos decir, es que el contexto me puede contaminar, o es que si me junto con fulano, sutano, me contamina. No, es algo muy interno, es algo que sin mezclarnos con el mundo, aún así lo tenemos. Porque aquí estamos viendo que tenían dioses, ídolos, y me llamó mucho la atención lo de los zarcillos. Y si leemos en Oseas, lo que dice, y castigaré por los días en que incenciabas a los Baales y se adornaban de sus zarcillos y de sus joyerías y se iban tras sus amantes y se olvidaban de mí, dice Jehová. Sí. Entonces, el olvidarnos de Dios, aún sin que andemos en el mundo, puede suceder que nos olvidemos de Dios. Así es. No nomás es el trabajo, el ídolo. ¿Eh? Puede ser, como decías tú, un hijo, un ser querido, el mismo esposo, la misma esposa. Hermano, en cuanto a los zarcillos, el zarcillo habla de esclavitud. O sea, que traían Lo marcaban. arete, lo marcaban, lo traían, y traían el nombre del amo. Así es. Y cuando hacían eso era porque eso los marcaba como esclavos. Así Ellos es. estaban siendo esclavos de todo eso. Y Así hay es. cosas que no hemos sido tal vez liberados. Que no nos quitamos, pero ellos ya conocían a Dios. Sí. Pero también recordemos que la familia, toda la familia, la descendencia de Jacob, venía del ambiente familiar de Labán. Labán. Así es. Por eso traen ídolos desde la mamá. Como las costumbres las Esas son las costumbres que traemos de la familia, que no queremos dejar. ¿verdad? ¿Qué es lo que te estorba de la familia de tus ancestros? Que no es bueno para ti. Es que todo es bueno. No. Hay cosas que no son buenas. Por ejemplo, hay personas, he platicado con una persona y tiene un cuadro del abuelo y bisabuelo y es un ídolo. Dice, no, pero yo ya no me persino ante él. Pero ahí lo tienes. Fue un motivo de idolatría. Seguramente si lo heredas a uno de tus nietos, alguien se va a persignar. Así, ¿verdad? Entonces no lo hagas. No lo hagas. Ahora, en el área del alma, esa es la clave. En tu interior, tus emociones, el egoísmo, tu carácter, tu falta de dominio propio, ¿qué es lo que te estorba? Que te está arrastrando a algo que no es correcto. ¿Qué le pasó a Jacob? ¿Le faltó carácter? Sí, ¿verdad? Él no era un instrumento sexual, se volvió en un instrumento sexual. Pero no era un instrumento, era un patriarca. Andaba hasta con las sirvientas, acostado. Entonces se volvió en un instrumento. Era un área de debilidad de él. Entonces le dice, fíjate lo que él dice, quitar los dioses, quitan lo que me estorba. Y eso es, decía Humberto, hay que hacer un análisis. Es algo muy personal. Tal vez ahorita no lo puedas descubrir, pero tal vez meditando en la noche, mañana o pasado, dirás, esto es lo que mi familia tengo que cambiar. ¿Qué sucede? Otra cosa, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Dijo que se impregna el olor, ¿verdad? ¿Qué es mudar vuestros vestidos? Limpiad y mudad vuestros vestidos. ¿Qué vestimenta tienes que cambiar? Despojarme de mis pensamientos también, de mis costumbres. Las Tus- conductas se refiere que es lo externo, los vestidos. Todo lo que tú crees que te ves en el espejo y te veías bonito, tienes que quitarlo, tu vestidura externa.
todo lo que eras, ¿no? Hay personas que eran, por ejemplo, muy dicharacheros o albures, ¿no? Se les daba. Tienes que cambiar tu personalidad. No puedes seguir igual, ¿o sí? ¿En qué momento Jesús le dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios? ¿En qué momento lo reconocen? Cuando está compartiendo la palabra, dice, ¿quién es este? El hijo del carpintero. Pero habla como si fuera el más sabio, ¿no? Los mismos soldados dicen, no lo podemos detener porque habla como ningún hombre. ¿En qué momento reconocen a Pedro? Cuando dice, oye, pero habla como el maestro. ¿Cuál es tu vestidura que tienes que cambiar? Entonces, ¿ya no eres igual? ¿Has cambiado? Ya no puedes seguir igual. ¿Qué es lo que le pasaba? No quería, ¿qué le pasó a Jacob y a su familia? No quería dejar su historia, su forma de vida, porque era bonita. Para ellos era la única que conocían. Era cómoda. Ahí nos la llevamos. La prueba está que todavía traían ídolos. Nos gustaba las fiestas. Se viene el día 12. Nos gustaba convivir y hacer pachangas y celebrar. Nos invitan pozole y viva la fiesta. Es una fiesta familiar. El Señor está diciendo, quítate eso. Día de muertos también. Día de muertos. Ándale, vamos con la tía Chucha. Al altar ahí hizo un mole muy bueno. Que era de mi bisabuelo. Y ahí va uno, es que ese mole no lo he vuelto a probar. Vamos ahí. Entonces entras en el mundo, no lo quieres dejar. La primera reacción, cuando te vuelves en cristiano, es que vas a tener, no enemigos, gente que se va a incomodar contigo. Incómodo, te vas a volver en el hombre incómodo. Alfredo se va a volver en el hombre incómodo. Y primeramente, ¿con quién? Con la familia. Ay, no me vengas con esto, Alfredo. Es el día de mi cumpleaños, ya pasó. Alfredo. Y luego viene en el trabajo. Y viene tu área social, con tus amigos. Comienzan tus amigos a decir, si también que estábamos echando una cerveza, y ya vienes con esto. Comienza a cambiar tu área sexual. Y luego comienzas a alejarte, porque ya no cabes ahí. ¿Se acuerdan del ejemplo del pastor que en Estados Unidos, no sé si en Nueva York, tenía una iglesia pequeña en el centro y su hija se prostituía en las calles? Y un día se la aventaron, ¿no? Dijeron, es que ella no nos pertenece. Ella trae otra esencia. Ella no es de aquí. Entonces, aunque vivimos en el mundo, nosotros ya no somos del mundo. Y sabe, pastor, en base a lo que acaba de decir, cuando se toma esa decisión, Dios nos cuida, dice en el 5. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. O sea, a pesar de que hubo presión y todo, Dios los guardó. ¿Pero qué haría Dios? Porque dice el terror. O sea, sí estaba... Terror es respeto. Fíjense, la primera vez que sale Jacob lleva una amenaza de muerte. ¿O no? La segunda vez lleva amenazas de muerte. Dice, todos en los pueblos circunvecinos nos volvimos abominables. ¿Se acuerdan? Nos van a matar. Trae una amenaza de muerte. Las dos veces tiene que ir al altar y empezar de nuevo. Quitarse todo lo que estorba. Entonces podemos concluir que la santidad y la obediencia a Dios permite que el terror aleje a nuestros enemigos. Así es. Nadie podrá hacerte frente, ¿no? ¿Por qué? Porque ángeles acampan alrededor de tu vida. La clave está en cerrar las puertas a la maldad, al pecado. Hay que cerrar las puertas. Por eso le dice, lávate, múdate y cámbiate y ve a empezar. Cierra las puertas. Cambia. El nombre es naturaleza, ¿no? Y uno de los versículos dice, y verán las
promesa de Dios en medio de nosotros. Y entonces, aunque tú no digas ni eres un letrero, que eres cristiano, la gente te respeta. Así es. El mismo diablo sabe, ¿no? Que no se puede meter contigo. Por eso el versículo 3 dice, levantamos y subamos a Betel, haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que andaba. ¿Qué me respondió? ¿Cómo estaba el corazón de Jacob? Dice que en el capítulo anterior estaba turbado, ¿eh? Por la maldad que habían hecho sus hijos. Turbado. ¿Qué sucede? Así vieron todos los dioses ajenos y los pusieron bajo un encinar. ¿Qué significa eso? ¿Qué podría ser, Humberto? Que los esconde. Ya, entiérralos. Así es como nosotros tenemos que sacar todo lo que nos estorba y enterrarlo. Darle muerte, sepultura. Se acabó esto. Miren, lo más difícil de un cristiano es permanecer en el amor. ¿Con qué capítulo empezó Humberto? Y siempre empieza. Amarás a Dios sobre todo. Tú puedes ver que al pasar de los años muchos pueden seguir siendo cristianos, pero fríos. Ya comienzan a hacer chismes, ya comienzan a hacer otras cosas, ya van perdiendo la mirada en la palabra de Dios. Se van perdiendo. Que nunca pase eso. Que no es igual que en un matrimonio. Ya empiezas a ver los defectos de la pareja y te van enfriando. Pero cuando eres novio, no, hombre, hasta cuando se les corre el chocolate se lo quitas. Ay, se lo vas y lo quitas y te mi vida y le das un beso. Pero cuando ya pasa el tiempo dices, límpiate eso, cochino. Comienzas a ver otras cosas, dejas de enamorar. Y dices, yo sigo con mi pareja, ¿eh? Sigo casado, pero se perdió el amor, ¿verdad? Se perdió el amor. Él de vez en cuando me dice, ay, qué bonito peloncito. ¿Yo? Con eso me conquista. Cuando éramos novios me decía, me gusta tu cabellera. Ahora me gusta tu coco. Bueno, no hay que perder el amor, ¿verdad? Vamos creciendo con el Señor. Si el Señor dejara de amarnos, viera las condiciones, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedió cuando dijo, ya estuvo bueno? Vino el diluvio. Pero Él dice, tarda su promesa para que nos enamoremos y lo amemos. Y, es que no me responde. Él tiene la respuesta correcta en su tiempo correcto, ¿no? Pero no es la que tú quieres. A lo mejor está la respuesta y yo esperando la que yo quiero, no la veo. Así es. Entonces tienes que esperar y enamórate del Señor. Esa es la clave. Bueno, ¿qué más vemos? ¿Algún otro? El terror, ¿verdad? Lo que veo acá acerca de que Dios es un Dios de amor. Hemos señalado la falta de liderazgo de Jacob en algunos puntos que se fue repitiendo a través del tiempo. Y como a pesar de todo eso, Dios le vuelve a hablar y le da nuevas instrucciones para seguir en su camino de maduración espiritual, de acercamiento así. Y eso me hace reflexionar acerca de nuestras propias vidas, de los momentos de éxtasis, como mencionaba Humberto, que tenemos de acercarnos a Dios. Y pasado tiempo nos volvemos a equivocar en algunas cosas de nuestra vida. Pero considerando que Dios es un Dios de amor, volvemos a tener esa oportunidad de volvernos a enamorar, de acercarnos, de ir en ese proceso de trascender cosas y mantenernos en ese camino, perseverar. El que perseverare hasta el final, ¿qué dice? Será salvo. Esta es una carrera, decía Pablo, ¿no? Es una batalla, pero prosigo al blanco, al supremo llamado. Toda tu vida, Toda tu vida. Ahora, recordemos esto, Dios es amor,
dice la palabra. Y por amor nos crió y por amor se dio a sí mismo, por amor. Pero también Dios es justo. Muchas veces la bandera del amor la tomamos y abusamos, como lo pasa con Jacob. Sabía que lo amaba a Dios y andaba jugando. La prueba está que traían ídolos. Pero Jesús también era duro, ¿o no? Sí, sí. ¿Qué les decía? Raza de víboras, sepulcros blanqueados, al fuego eterno, al infierno. Pablo también fue duro. Déjenselo a Satanás, tal vez ahí reflexione, aviéntenselo al diablo. ¿Qué le está diciendo? Aviéntenselo a los perros, órale. O sea, hay momentos en que Dios es justo. Dios es amor y perdona a los que con un corazón constrito y humillado nos acercamos. Perdóname, Señor, la regué. Vamos a quitar todos los ídolos, dice Jacob. Vamos a limpiar nuestra alma. Vamos a mudar nuestra forma de ser. Vamos a cambiar. No podemos seguir igual. Tenemos que cambiar. Ese es el corazón que busca Dios, ¿no? Que cambiemos. Un nuevo nacimiento. Tengo que cambiar. Es que no me gusta. Sí quiero, amo a Dios y todas las cosas, pero no quiero dejar mi forma de ser. Yo soy yo. No. Tienes que cambiar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra te vaya llegando. ¿Quién es el que te hace cambiar? Y si la palabra se hizo carne, y yo ya no soy yo, dice Pablo, mas ahora Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo cambiaría Pablo? ¿Cómo sería en un principio? Si era capitán, agresivo, impulsivo, mal hablado, asesino, a lo mejor estaba lleno de tatuajes, ¿no? Y de repente tiene que cambiar, ¿verdad? Tiene que cambiar. ¿Se acuerdan del pastor Fierro? Le dijo, yo en la cárcel, yo les pedía cuota, yo les vendía la droga, y cuando Dios me cambia, voy con ellos y le digo, Dios te ama, hermano, y se comienzan a burlar de mí, me comienzan a patear. Yo me pregunto, ¿cómo andaría el pastor Fierro en su aspecto? ¿Verdad? Entonces tienes que cambiar, tu historia tiene que cambiar. Es lo que este capítulo es ese, vamos a cambiar, vamos a dejar lo que nos estorba. No importa, Jacob dice, llevo 20, 30 años conociéndolo, pero todavía tengo que cambiar. Vamos a limpiarnos. ¿Qué sucede? Edificó un altar y llamó el lugar que se llama, ¿qué significa qué? Dios es Betel. ¿Y qué significa Betel? Luz. O sea, luz que tiene que llegar a tu vida. La luz que vino al mundo, tiene que llegar a tu vida. Dios es luz. Me llama la atención que aparece otra vez y le dice, tu nombre ya no es Jacob. ¿Ya se lo había dicho? Sí. Tu nombre es Israel. ¿Por qué? Compórtate como Israel. Aquel que luchó con Dios, ¿verdad? Aquel que está con Dios. Compórtate como debes ser. Como si nos jalara la oreja. Hey, Humberto, compórtate como debe ser. Dios contigo, ¿verdad? Y le hace las promesas. A tu descendencia la daré. Fíjense lo que dice el 12. ¿Me lo quieres leer, Humberto, por favor? La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Después de ti. ¿La tuvo que pelear Israel? ¿Sí o no? Pues ya la había perdido. Hasta 1948, me parece, ¿no? Que se vuelve a regresar. Pero hay que pelear la tierra. Hay que pelear tu historia. Dios te la da.
¿Se acuerdan para qué le dio la tierra a Adán? Réinala y trabájala. O sea, no te quedes en tu casa. Gloria, gloria por mi culpa. Salte a trabajar y búscale. Échale ganas. Señorea sobre la tierra. Trabájala. ¿Eso es lo que quiere Dios? ¿No le darías eso a tu hijo? Ahí está. Trabájala. Te dejé un taxi. Ay, me lo dejó mi papá. Ponte a trabajar la tierra. Órale. ¿Qué nos dice Jacob? Toma autoridad. Lo mismo que se la di a Abraham, a tu abuelo, a tu padre, te la di a ti. Ahora se la voy a dar a tus hijos, pero enséñales. Enséñales. Jacob pone una señal. Bueno, muere, aquí hay un versículo importante que dijo, muere Débora. ¿Qué había pasado con Rebeca? ¿Qué había dicho Rebeca cuando deja ir a Jacob? Ve por un tiempo. Pero antes había dicho que la maldición sea sobre mí. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, la muerte, ¿no? ¿Cuál fue la maldición? Que ya no volviera a ver a su hijo. La maldición, ¿se acuerdan de que dijo Esaú? Voy a matar a mi hermano, va a morir. Que la maldición sea sobre mí. ¿No lo había dicho ella? No dicen dónde murió, ¿verdad? Pero sí dice que quedó sepultada en el lugar donde estaban los huesos, donde se sepultó Abraham. Cerca de Belén. ¿En dónde? No me acuerdo. Ahí, ¿se acuerdan? Ahí quedó sepultada ella. ¿Por qué ya no volvió a ver a Jacob, su hijo? Porque se había proclamado esa maldición. La maldición era de muerte, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado con lo que habla uno. Es que yo no puedo, es que no. No, tú sí puedes. Eres una nueva criatura, ¿no? La palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que nos va a dar fuerza. Yo soy débil, pero me va a dar fuerza para salir adelante. ¿Qué le dirías a una persona que está deprimida? Yo lo que quería hacer notar también es que a pesar de que hubo varias muertes y no dudo que hayan vivido un duelo, pero no llegaron a deprimirse. Isaac no dice que murió viejo y deprimido por la muerte de su esposo. No dice. Pero el Señor, ¿qué le está diciendo? Lo está moviendo, ¿no? Lo está moviendo y lo está formando un carácter. ¿Qué le está formando? Dominio propio. ¿Para qué necesitamos el dominio propio? Para gobernar. Para todo. Para hacer lo que Dios quiere que sea. Un hijo de Dios, ¿verdad? Yo necesito dominio propio. No me puedo intimidar con nada, con nadie. Tengo que dominar, aunque la situación sea muy difícil, tengo que tener dominio propio. ¿Qué sucede? Pero aquí hay algo importante de que avancen, ¿no? Hay aquí una promesa de dónde iba a surgir el Salvador, que es Jesucristo, donde dice que el lugar menos preciado, que era Efrata, el lugar de Belén, nace Jesús. Así. Vamos a ver luego, ya más adelante, todas las profecías que hay sobre Belén, ¿verdad? Que se empiezan a cumplir en el nacimiento de Cristo. ¿Qué sucede después? ¿Muere Raquel? ¿Por qué muere Raquel dando a luz en su trabajo de parto? ¿Por qué? Si era la mujer que amaba, ¿o no? Muere Raquel, ¿por qué? Porque también le había dicho a Jacob que se muriera. Que muera la que traiga, la que traiga los ídolos, que muera la que traiga la contaminación. Lo declaró. Lo mismo que la declaró Raquel, más bien Esaú, esa declaración. ¿Te fijas qué delicado es declararlo? Declararlo.
O sea, ¿tu boca hay poder? Si era una mujer que amaba, se está muriendo. Se está muriendo. Trajo contaminación al pueblo. ¿Qué hubiera pasado? Que hubiera no existe. Si Raquel le dice al suegro, no, aquí están las cosas, antes de que lo digas, antes de que vayas a decir una declaración, Jacob, yo sé que viene mi papá, viene por sus cosas, por sus ídolos. Aquí está papá, te entrego todo. ¿No conocía al papá? Sí. Sí, y se los había robado. Y venía enojado, se los hubiera puesto. Aquí está. ¿Tú conoces lo que traes dentro de tu corazón? Casi. Sí, sabemos, pero también hay cosas ocultas, porque David le pedía a Dios que le mostrara lo oculto de su corazón. ¿Te acuerdan del sábado? ¿Qué hay en tu casa que todo está tan limpio que tienes un lugar, un desván se llama, no, un cuartito de cachivaches que tienes que no has limpiado? ¿Qué tienes que limpiar? Que tienen años ahí, años. O en tu closet, zapatos que tienen años, que no los quieres quitar. Es que estos me los regaló la tía Chucha. O estos eran muy buenos, son muy buenos. Me salieron carísimos. Hace 30 años te costaron 20 pesos. Y todavía los sigues guardando. ¡Qué barbaridad! Tienes que quitarlos. Limpiar, 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 limpiar. ¿Toda la vida? Diario. Todos los días. ¿Qué pasa si te dejas de bañar? Ay, no, es que todo lo... Límpiate, báñate. Tienes que limpiar. Muere Raquel, es sepultada entre Belén y Hebrón. De los hijos de Jacob, Rubén. ¿Qué sucedió con la mente de Rubén? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue? ¿Qué tipo de pecado es ese? ¿Se acuerdan de Números? Estoy tratando de acordarme ayer. Números de los pecados. ¿Alguien lo apuntó? Números 6:25. De los pecados, si alguien tenía relaciones con la mujer de su padre, ¿qué tenía que hacer? Apedreado. ¿Verdad? O Deuteronomio, ¿no? Bueno, pero también decía Humberto, era un símbolo de yo poseo la casa de mi padre. Vámonos a 2 de Samuel 16:20, por favor. Rápidamente. Tenía un significado especial. A ver, ¿me lo lee, pastora, por favor? Según Samuel 16:20. Fuerte, ¿no? Entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. 21. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así fortalecerás las manos de todos los que están contigo. Entonces, así fortalecerás todas las manos que están contigo. ¿Por qué? ¿Qué simbolizaba eso? Acuérdense que Absalón, que era el hijo de David, quería el reino, ¿verdad? Y estaba peleando por el reino. Se ponía a la entrada de las puertas y aconsejaba a la gente. Y la gente se había ganado el corazón. Hay personas que comienzan a mover las cosas para ganarse a la gente. Comienzan a trabajar en eso. Y entonces comienzan a hacerse líderes, ¿verdad? Comienzan a trabajar a las gentes, aparentemente haciendo cosas buenas. No es tan malo. Absalón estaba a la entrada del palacio. Cuando alguien llegaba con un problema, él le aconsejaba. En lugar de ir a ver al rey,
Absalón estaba ahí y decía, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Te aconsejo. Mira, él está muy ocupado, pero yo te puedo ayudar. Entonces ganaba el corazón de la gente. ¿Para qué? Para sentirse el rey, que quería el reino. ¿Qué sucede? En un momento determinado ya tenía mucha gente a su favor, porque era el consejero. Entonces le dice, ahí tenemos un mal consejero, Aitofel. Aitofel era como que el que conocía la palabra de Dios. También David pedía consejo en él. Era como que el sabio, pero a través de Dios. Y era el mismo demonio, ¿no? Porque le aconseja, ¿sabes qué? Ahorita que tu padre no está en el reino, ve y toma las mujeres en el terrado, tus concubinas, todas las que están ahí, y ten relaciones con ellas. Y que la gente vea que tú, fíjate la depravación, ¿verdad? Que tú estás poseyendo a las mujeres. ¿Qué significa? ¿Qué significaba? Que le estaba quitando el poder. Yo tengo las mujeres del palacio, la tierra de mi padre. Ahora yo soy el rey. Y entonces los que lo seguían decían, ¿qué tipo este? Este es el mero mero. Poseyó todo. Así lo hizo, ¿eh? Luego la historia termina muy mal con él, ¿no? Termina con la muerte. ¿Por qué? Porque quiso poseer algo que no le correspondía. ¿Qué nos dijo Humberto? Que Rubén era el mayor. Como sabía que no había ganado el favor, ahora quería poseer a la mujer de su padre. Entonces, yo tomo posesión de esto, como si me vengo a implantar, ¿verdad? Esa es la actitud de este Rubén. Y luego nos llevó, y lo vamos a ver más adelante, cuando Israel o Jacob ora por ellos, ¿qué le dice a Rubén, verdad? Pero lo estudiaremos más adelante. ¿Qué sucede después? Muere Isaac. Muere Isaac a la edad de 180 años. Y fíjense, las dos muertes que nos hace este capítulo, ¿cómo nos dice? Búsquenme, exhaló su espíritu. 29. Sí, pero en el de Raquel. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Al salirse el alma. Y dice aquí que en Isaac exhaló su espíritu y murió. ¿Qué significa? Se va el alma. Y queda el estuche, ¿verdad? Lo más importante dice la Escritura, cuídate no por los que matan el cuerpo, sino por los que matan el alma. Cuídate de eso, no matar el alma. ¿Y qué hay en el alma? Toda tu historia, tus emociones y todo. Fíjense, por eso es tan importante. ¿Qué pasa con el alma? Se va a juicio. El sábado hablamos sobre los pecados ocultos. Qué importante es cuidar esta área, tu alma, tus emociones. Cuando uno está en la vida, como en los pecados, como si le tomaran fotografías o videos. Todo está a los ojos de Dios. Cuando nos presentemos al Señor, van a aparecer todas las fotografías, todo lo que hicimos en lo oculto. Ay, no. Todo va a aparecer ahí, ¿o no? Es ante los ojos de Dios. Por eso hay que cuidar el alma. Porque un día se va el alma, nos vamos nosotros. Y todo está videograbado. Que no aparece en las redes sociales, voy de acuerdo. Pero un día van a aparecer. Siempre y cuando tú no te hayas arrepentido.
Pero si hay arrepentimiento, por eso este capítulo dice, ve y lávate, lávate. Por eso Jacob unge ese lugar, porque es una nueva oportunidad. Vuelvo a empezar. Borrón, como el buen film, ¿eh? Borrón y cuenta nueva. Entonces, cuando se presente eso ya no va a aparecer. Así es. La sangre de Jesucristo. El pecado quedó sepultado. Cristo lo llevó en la cruz. Tu historia es nueva. Amén. Hay que decir con todo nuestro corazón, gracias a Dios. Si no, aparecería todo nuestra historia. Entonces, cuidemos el alma. Isaac cuidó el alma. Dice, exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo, lleno de días. Uno puede decir lleno de días. ¿Cómo podríamos interpretar esa palabra? Angélica, ¿cómo podría ser? Que vivió bien. Bien. ¿O no? Lleno de días. ¿Cuántos años cumplió Alfredo? ¿40? 39. 39, todavía no. 39. ¿Qué podría decir? Lleno de días. ¿Verdad? O sea, los he vivido bien, conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios me dio otra oportunidad. Emanuel, una pregunta. Es una diferencia el que dice que aconteció que al salirse el alma, y acá con Esaú, con Isaac, dice que exhaló el espíritu, el aliento de vida sobre Dios. Pero aquí, ¿por qué con Raquel dice al salirse el alma? El alma y el espíritu van entretejidos, ¿verdad? Dice que el espíritu, ¿quién lo da? Dios, soplo de espíritu. Nos da un espíritu, pero nuestra alma es nuestra historia. Entonces van entretejidos. La alma está en la mente y el espíritu en el corazón, pero están unidos, mente y corazón, como se entreteje. ¿El alma no es como la conciencia? Pues sí. ¿Sabe diferenciar lo bueno y lo malo? Sí, también. ¿Qué es el alma? Que te da conciencia de lo que es bien o mal. ¿Y qué hay enfermas? Un espíritu perverso o un espíritu bueno. ¿Verdad? Sí, por eso va entretejido, va metido. ¿Qué hay entre el alma y el espíritu? Toda tu historia, todo. El alma que pecare, morirá. Amén. ¿Se acuerdan que un día platicamos qué se dirá en tu tumba? ¿Qué quieres que se diga? ¿Qué le pondrías? Aquí yace el perro guayo. Ya saben que es un luchador, ¿verdad? ¿Qué? Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Finalizamos.